Rota se encuentra a tan solo 3 kilómetros del centro de San Juan del Sur. Conociendo Rivas se vino hasta acá para llevarte a conocer de esta maravilla que Dios nos ha regalado. No es una playa privada, es Peña Rota. La tranquilidad y paz hacen de ella única. Sus piedras de colores embellecen aún más. Las familias lo prefieren. Está rodeado de árboles que dan sombra con precioso escenario de su Peña Rota. Fernando Molina se fue hasta la bahía de San Juan del Sur para llevarte a disfrutar de una nueva aventura. En San Juan del Sur puedes vivir nuevas aventuras que te harán reír y sentir pura adrenalina. Te invito a que vivamos esta nueva aventura acá en San Juan del Sur. El servicio que nosotros estamos dándole a la gente es este. El primero es deporte extremo en lo que es la zona sur. Ese deporte extremo es para 3 personas a la misma vez, se puede montar para que den una experiencia tanto como de adrenalina como una experiencia para que cuando vienen a San Juan, o sea, ya se dan esa idea que está muy bonita, aparte que la playa es linda, el paisaje de aquí llevan esa adrenalina en la sangre y en la mente. Si tu paseo es por San Juan del Sur, también puedes conocer parte de su historia y realizar recorrido por ello. San Juan del Sur fue descubierto en 1552 y parte de su historia está en el Vigía, el Faro y la Fortaleza. Acá puede llegar a pies o en auto. El Faro en San Juan del Sur, construido aproximadamente en 1930. Este será un bello atractivo turístico. Randall Granja conmigo para contarnos un poco de la historia y de lo que se va a vivir acá en el Faro. Gracias, un saludo a todos los nicaragüenses y a todo el pueblo de Rivas, en especial a San Juan del Sur. Así es, esta preciosura arquitectónica de nuestro país por primera vez estará abierto al público, una obra que ha sido referencia de muchos marineros internacionales que están en las aguas internacionales, pero también de muchos pescadores que se referencian cuando están en el mar para llegar a las costas de San Juan del Sur. El Faro, ¿verdad? Ya todos sabemos que son puntos de referencia donde hay una señal lumínica donde se orienta hacia el lugar donde está llegando, es decir, los puertos. San Juan del Sur fue declarado puerto en 1852, hace más de 100 años, ¿verdad? Hace más de 150 años. Y pues este punto el Faro, pero también una fortaleza que data de 1800, estarán abiertas al público como otro punto de referencia de mirador para los turistas nacionales y extranjeros que llegarán a San Juan. Este lugar tan bonito encierra una historia para muchos nacionales y extranjeros que pueden venir a visitar y conocer de ellos. Aproximadamente en año 1852 fue construido este lugar como referencia para los navegantes. Además, cuenta con lugares donde puedes pasar una buena luna de miel, cumpleaños, bodas, un sitio muy romántico. Aquaholic cuenta con servicio de restaurante acompañado de ranchitos y hamacas. Después de haber apreciado una hermosa puesta de sol, qué mejor manera de disfrutar de una fogata acá en Aquaholic. Bueno, muchas gracias por permitirnos este espacio. Aquaholic está ubicado en una de las playas privadas de San Juan del Sur. Entonces, eso es uno de sus grandes atractivos, que pueden venir aquí, pasar el día en familia, en un lugar donde van a tener cada quien su ranchito, van a guardar la distancia. Ahora en estos tiempos de pandemia, eso se trata de mantener el distanciamiento y que sigan disfrutando de una hermosa playa, de un hermoso atardecer, que disfruten la fogata, que vengan, pasen un buen día en familia.
familia, en el restaurante, que tenemos un menú amplio. Tenemos los mejores mariscos de San Juan del Sur y pueden pasar un momento súper agradable entre amigos y familia con un buen ambiente. También te llevamos a conocer un lugar diferente para compartir con amigos y hacer nuevas amistades, el Social. Acá el turismo extranjero disfruta al máximo. Bueno, el Social tiene muchas variedades, específicamente nosotros hacemos lo que es comida asiática. Nos enfocamos en eso. Aparte de eso tenemos una diversidad de cosas, tenemos la piscina, tenemos juegos de mesa, tenemos el bar y la noche es súper divertida, cócteles, muy bueno. Es mi favorito bar en San Juan del Sur porque tienen la piscina y siempre tiene mucha gente aquí. Me gusta aquí más porque siempre bailar aquí, es súper divertido, comida riquísima. Soy de Ucrania. ¿Qué te gusta del Social? Bueno, a mí me gusta el dueño. A mí me gusta que la zona está abierta. Bueno, no sé, los cócteles solo. ¿De Nicaragua? El clima, la actitud de la gente. Y bueno, todo es fácil acá. A mí me ¿Dónde elegiste hospedarte en San Juan del Sur? Hotel Victoriano, un edificio único con estilo colonial. Yo me encuentro desde Hotel Victoriano, que desde el año 2006 abre sus puertas para ofrecerte hospedaje en comodidad y tranquilidad. Después de haber pasado un día de turismo, yo me encuentro con su gerente, Janet Palacio, quien nos va a hablar de Hotel Victoriano, sus promociones, de sus habitaciones y de sus precios. Buenas, Janet. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado. El Hotel Victoriano tiene increíbles promociones para este mes de mayo, el mes de las madres. Tenemos un paquete todo incluido por solo $130 más impuestos. Esto incluye desayuno, almuerzo, cena y la habitación para 2 personas. También contamos con el restaurante Vintage, el cual está preparándose para el grandioso Día de las Madres, con una cena de gala, la cual tenemos un menú dirigido, tenemos varias opciones de marisco, pollo, carne de res, para todos los gustos que tengan. También tenemos las promociones de las habitaciones. El hotel cuenta con 25 habitaciones, vista al mar y vista interna, y tenemos grandes descuentos para este mes de mayo. Para Viva la Vida, Marianela Collado y Fernando Medina, Conociendo.